Gracias por la ayuda. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Seguro que sí. 5.000 dólares. ¿De dónde coño voy a sacar yo? Damas y caballeros, y ahora Roxy Hart bailará con la más fea. ¿Con la más fea? ¡Amos! ¡Amos! Sabía que vendrías. Amos, sé que he pecado, pero estoy cambiando. Ahora lo único que quiero es compensarte por todo lo que te he hecho también, ¿vale? Cuando salga de aquí, porque puedo salir de aquí, ¿sabes? Hay un abogado que solo cuesta 5.000 dólares. Mira, Roxy, estoy cansado de tus triquiños. Las cosas. No. Amos, no sé qué pecado, sé que te he engañado con otros hombres. Hasta reconozco que te he quitado dinerillo de los pantalones mientras dormías. Pero nunca he dejado de quererte. Siempre he pensado bien, tan varonil, tan atractivo. ¿Qué? No, esto es fuerte. Fuerte, de verdad. ¿Me da vergüenza? ¿Qué me da? No, tonto. Ay, no. Sexy. ¿En serio? Totalmente en serio. Pero 5.000 dólares. Pero mírame. Estoy en un apuro. De acuerdo, Roxy, te lo prometo, los conseguiré. Los conseguiré. ¡Y muchachotes! ¡Eh! Muy bien, maestro. Cuando usted quiera, vámonos. Gloria al fondo me van, ser un dios, la verdad, tanto me da, quiero morir nada más. Ese es mi lema, me importa si la misa ten, fiesta chic, gente bien, olor, añadido. Sí, el amor al prójimo. Esas son las clases de amor a las que me refiero. Claro que... Anunciaremos que vamos a celebrar una subasta. ¿Les gustan las subastas? Maestro, una subasta de momento. Para reunir dinero para... Además, añadiremos que si finalmente la cuelga... ¡La cuelga! Entonces el valor de... O te pudrirás en prisión antes de que te lleven a juicio. Pudrirme en prisión. No lo dirá en serio, ¿verdad, señor Flynn? Completamente en serio, muñequita. ¿Ya? Oh, verás, señor Flynn. A mí nunca se me han dado bien este tipo de cosas. Siempre he tenido, no sé, muchos problemas para expresarme correctamente. ¿No podríamos llegar a algún tipo de acuerdo entre los dos? Le aseguro que puedo llegar a ser una chica muy excitante. Sí, muñequita, sí. Eso sí, yo lo creo. Nena. ¿Sabes lo que significas para mí? ¿No lo sabes? 5.000 dólares y nada más. Y ahora escúchame bien. En unos momentos vamos a celebrar una... ¡Jimmy! Bueno, señores, ustedes tienen muchas ganas de fiesta, pero aquí no se puede hacer fiesta. Claro, vamos a celebrar una rueda de prensa. Con fotógrafos y periodistas. Sí, además vendrá la supercotilla del Evening Star. No creo que nos den ningún problema. Pero hay que intentar que se trague el anzuelo y parte de la caña. Ella siempre está dispuesta a hacer una buena acción.
nombre es Mary Sunshine. ¿Mary Sunshine? Sí, también conocida como la apóstol del periodismo. Vamos a ser Mary Sunshine va a entrevistarme. Sí. Joder. ¿Cómo has dicho? Joder. No. De ahora en adelante modera tus tacos. Lo más fuerte que vas a decir va a ser cáspita. Cáspita o bien o. ¿Entendido? Oh, sí, Muy señor. bien, muchas gracias. Vamos a ver, muñequita. Lo primero que tenemos que conseguir es la compasión de la prensa. No todos son tan fáciles como Mary Sunshine. Chicago es una ciudad dura y corrupta. Y sus periodistas aún lo son más. Pero hay una cosa a la que no pueden resistirse. Ver a una pecadora reformada. Y ahora, escúchame bien. He decidido reescribir la historia de tu vida. Sí. El primer capítulo saldrá mañana en el Star. Se titulará Del convento a prisión. ¿Qué te parece? Yo en un convento. Sí. Míreme bien. Eso no se lo van a creer nunca. ¿Cómo que no? Atiende. Maestro, por favor, ¿tendrían un poquito de música ambiental? Con papagayos. Nos encontramos en un hermoso hogar, una familia llena de lujos y refinamientos. La niña, hija única, educada en el convento de los Sagrados Corazones. De repente, un accidente. Los padres mueren, la fortuna que se pierde y la pobre chica adorable, desconcertada por lo sucedido, joven, llena de vida, sola. Tú te viste atrapada por el torbellino de la gran ciudad. Jazz, cabaret, alcohol, siéntate. Fuiste atraída como una polilla es atraída por la luz, hasta que ese torbellino te aplastó como una mariposa es aplastada por el engranaje de la vida. ¡Pecaste! Y ahora te arrepientes. Dios, qué bonito. ¡Qué bonito! Deja a Dios en paz. Lo único que tienes que recordar cuando lleguen los periodistas es que estás arrepentida. Sí. Que tienes remordimientos. Muchos. ¿Que lo sientes? Sí, lo siento. ¡Mucho! Sí. ¡Más! Lo siento mucho. Y que de Lo buena siento. gana debes tu vida por devolverme la tuya. Y una mierda. Esa boca. Y cuando te pregunten que por qué disparaste, lo único que recuerdas es una aterradora pelea y que él amenazó con matarte. Aún puedes verlo acercándose a ti con esa horrible mirada. Y entérate de esto, muñequita. Los dos fuisteis a por la pistola. Sí. Porque eso es lo que alegarás. Sí. ¿El qué? ¡Defensa propia! ¡Ay, qué Señor guapo Flynn, que... señor Flynn, han llegado los periodistas. Muy bien. Remordimientos y arrepentimientos que los dos fuisteis a por la pistola. Bienvenidos, damas y caballeros. Señorita Sunshine, es siempre un placer recibir a los miembros de la prensa. Supongo que ya conocerán a mi cliente, la señorita Roxy. Damas y caballeros de la prensa, me siento muy halagada por su visita. Supongo que querrán saber por qué me cargué a ese grandísimo hijo de... ¡Siéntate! Muy bien. Mis raíces, Mississippi, y tus padres, yo bien supongo, Bajo tierra, su infancia fue un desastre tal que nadie lo pasó tan mal. Escapaste de un convento, de desastre, un tormento. y con ellos vino con su voz de miel, le amaba y me largué con él. ¡Qué maravilla! ¡Se escapó para casarse! ¡Ay, qué desgracia! Mi examante, Y yo dejarle ¿cómo está?
suelo extraña, ahora por el arma van, los dos a por el arma van, los dos a por el arma van, a por el arma van, al arma van, a por el arma van, los dos a por el arma van, los dos a por el arma van, a por el arma van, al arma van, a por el arma van, si los dos. Algo trágico, algo súbito, un azar cruel, algo estúpido, es muy lícito, es explícito, no es delito que valga premio por su físico. Que se siente con mucho miedo, te arrepientes, eso no. Solo digo que la cosa estuvo mal, me siento cerca del final, que nos conviene medias ni whisky, y no digo que baile bien, porque eso es algo que pensaba cuando discutí con él. Somos víctimas de algo estúpido, es muy lícito, es explícito, no es delito ni falta temer por tu físico. Un poquito más fuerte, venga. ¡Así me gusta! ¡A por él! ¡Cuánto ya se le ha llevado a la ruina! ¡Aquí es una bonita bailarina! Roxy, señor Mando, que usted daría cualquier cosa por devolverle la vida. ¡El jazz y el alcohol fuera la perdición de Roxy! ¿Las pillas de Charlie? Vale. ¿Saben una cosa? Siempre he querido salir en los periódicos. Antes de irnos salía por el contrabandista, ¿eh? Sí, un tipo feo, pero millonario. Y ese que iba con chicas guapas. A los tipos feos y ricos les encanta hacer estas cosas. Una vez leí en el periódico: el gángster Al Capelli visto en chevito con una guapa forista rubia. ¡Sí! ¡Era yo! Sí, con el pelo teñido. Lo recorté, lo guardé. Y ya ven ahora. ¡Roxy sacó de Chicago! ¡Wow! ¡Ay, fantástico! ¡Soy yo! ¡Ay! Voy a bajar a enseñar. Sí, voy a bajar, no puedo resistirlo. A ver, te ha tocado. ¿No crees? ¿Soy yo o no soy yo? Esta. No, mírame bien, hombre. Imposible, esto negro es que comprenderás que no va a salir en el ojo, es blanco negro. Soy yo. Efectivamente, nunca he mentido, casi me dejas mal. Madre mía, qué hombre, por Dios. En fin, voy a contarles algo verdadero sobre mí misma. No es que la verdad importe mucho, pero de todas formas lo voy a contar. Mirad, la cuestión es que toda mi vida he querido ser bailarina de música y tener mi propio espectáculo. ¡Roxy, Roxy, Roxy! Pero nunca, nunca, nunca fue posible. Siempre me rechazaban. Sí, para que el mundo era para mí, no. También me vas a rechazar por lo que veo, ¿no? Ey, ¿sabes que te pareces muchísimo
muchísimo a mi marido Amos. Sí, pero cantidad. Además, a él me encanta porque nunca dice no. Ay, ¿saben una cosa? Es imposible no querer a un hombre así. Ah, y les digo una cosa, espero que no le resulte demasiado fuerte. Porque Amos en la cama. Amos en la cama era un gran cero. Sí. Quiero decir que cuando te hacía el amor, era algo así como si estuviese arreglando un carburador. Te quiero, nena, te quiero, nena, te quiero, nena. Vale, me he pasado, ¿de acuerdo? A veces cambiaba. Nena, te quiero, En fin, para resumir, empecé a salir por ahí, ¿sí? Después empecé a acostarme por ahí, que es lo mismo que salir por ahí, pero sin la cena. Dejé la idea del musical porque después de tantos años de intentar triunfar, es como que empiezas a pensar que se te ha pasado la oportunidad. Pero no, de eso nada. Si el tal Billy Flynn consigue que me suelten de aquí, ¡por fin podré entrar en el mundo del teatro! Hasta podría tener mi propio espectáculo. Roxy. Entonces el mundo sí que será un gran... sí. Un nombre suena por ahí, se dice así, Roxy. Hoy hasta el aire piensa en mí, me llama así, Roxy.